Bienvenidas, bienvenidos un día más o una semana más o la hora a la que nos escuches a tu podcast de literatura de referencia. Bueno, no sé si era de referencia, pero al menos hay gente que nos escucha y eso es importante. Pues bien, el libro que traigo hoy se llama Supersaurio, publicado por la editorial Lucky Books y escrito por Mergen El Medati. Así que no te lo pierdas. En Canarias las cosas funcionan de la siguiente manera. Si todo falla, si no sirves para nada, si estás confusa y necesitas un tiempo para respirar, reorganizarte, decidir cuál será tu siguiente paso, siempre puedes entrar en el sector servicios y malvivir del turismo. Solo tienes que hablar inglés y alemán, y si además chapurreas noruego, las recepciones de los hoteles del sur de la isla se pelearán a navajazos por ti. Tengo que confesar que no sé bien cómo empezar explicando un poco de qué va el libro, ya que en realidad la historia es en sí muy simple, pero luego todo el trasfondo que hay detrás y todas las reflexiones que te hacen ver un poco cómo es la sociedad y cómo está, y luego plantearte que en esos momentos que hemos tenido los mismos pensamientos no hemos estado solos. Es decir, hay muchas personas que a día de hoy se sienten de esa manera. Lo que pasa que es un sentimiento o unos miedos que no se expresan en la sociedad. Todo el mundo intenta ocultarlos. Vale, y ahora me dirás, venga, empieza a contar ya el libro, hombre, no te dejes de tonterías. Vale, empiezo. Pues bien, la historia realmente es un poco sencilla. Nos encontramos con Mergen, que creo que aproximadamente tiene unos 25 años. Ella ha hecho su máster, ha hecho sus estudios, y no recuerdo mal, creo que estudia algo de traducción, y bueno, consigue unas prácticas en Supersaurio, que a algunos, si ha estado por las islas, le sonará a un supermercado o una cadena de supermercados típica, no con ese nombre evidentemente, pero muy parecido. Entonces ella allí consigue, entre comillas, un trabajo, o al menos parece ser como unas prácticas, las cuales le pagan una auténtica miseria, y ella tiene que ir cada día en autobús. Pero claro, imaginaros no el autobús como a lo mejor de una gran capital, si no estamos en Gran Canarias, que me imagino que serán autobuses que, como comenta en el libro, pasan cada hora, y lo mismo a lo mejor ni pasan. Y ella, el trayecto que tarda el trabajo es una barbaridad. O sea, no sé, creo que más de una hora y pico para ir y otra hora y pico para volver, ya que ella vive en una zona, digamos que no es la zona turística o donde está mejor comunicada. Entonces, claro, contando todo ese estrés de tiempo, todo, digamos, esos problemas, encima del sueldo que tiene, que realmente está contratada de una manera que no tendrá ninguna garantía de nada, y ella sabe que simplemente será un trabajo de paso y que volverá otra vez a casa de sus padres, porque, como no sé si lo había comentado, ella continúa viviendo con sus padres y creo que también con sus hermanos, no sé si son mayores o un poco más pequeños que ella. Entonces, allí en el trabajo ella hace unas tareas de administrativa, pero se encarga realmente de todo lo que tiene que hacer una superiora, que en este caso es Yolanda, y la verdad que le trata muy mal, le trata bastante mal, y entonces ella empieza a sufrir bastante. Tanto es así que incluso tiene una zona en la cual simplemente va a llorar y a desahogarse. Al final el trabajo le acaba consumiendo, pero claro, tampoco puede renunciarlo, porque ella es hija de migrantes, en este caso de migrantes magrebíes, tanto su madre como su padre que llegaron a la isla, pero ella nació aquí. Entonces ella durante el libro es bastante curioso porque se encuentra como en dos aguas. Es decir, por una parte, cuando ella visitaba a su abuela allá en Marruecos, la gente de allí le trataba, o al menos lo que yo interpreto en el libro, como alguien de fuera, y luego la gente de la propia isla, cuando ya sabe su nombre, su apellido, pues le dice que, bueno, que como que extraña que hable tan bien y realmente ella ha nacido aquí, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es como que está en esas dos aguas de ni en un lugar ni en otro, y eso también le genera cierta frustración durante toda la historia. Luego hay una parte que me parece la verdad muy interesante y bueno, tampoco he profundizado más, no sé si la historia, entiendo que habrá parte autobiográfica o casi todo el 100% del libro, no lo sé, no me he leído ninguna entrevista de ella, pero lo que me parece también muy interesante es que ella en un principio se dedica a escribir fanfic. Desde muy adolescente, incluso cuenta algunas anécdotas cuando no tenía internet en casa y tenía algunas web de referencia, y cómo empezaba a contar, digamos, esas historias inventadas en base a mundos ya creados. Pues es como
El tema de fanfic, la verdad que voy muy perdido, o sea, no tengo ningún tipo de referencias concretas, ni tampoco puedo aportar mucho más, pero sí que con ese dato de gente muy fan genera, digamos, un submundo dentro de, pues qué sé yo, de Harry Potter, del Crepúsculo, de novelas muy seguidas, ¿no? Es como que Supersaurio no deja de ser como si fuera un fanfic dentro de la historia, en este caso de Mergent, de su vida, ¿no? Y toca, digamos, todos esos temas de humor, toda esa crítica, digamos, social, ¿no? Porque, claro, es verdad, nos encontramos en Gran Canaria, que como ella dice, es un cementerio de elefantes borrachos de origen británico, alemán, sueco o noruego. Estoy harta de ellos, no los soporto más. Nadie le grita que se vuelvan a sus países. Es como que en sí todo ha girado a ese turismo, ¿no? A esa servidumbre en la cual, claro, yo esa percepción no la puedo tener de cómo se siente la gente de las islas, pero creo que no tiene que ser de muy buen agrado en escenas que ya cuenta en el libro, que a lo mejor va a coger el autobús y se encuentra un borracho allí vomitando. Entonces es como vivir con eso normal, ¿no? Que al final llegan, explotan absolutamente todos sus recursos, los oprimen y encima los exprimen, porque no dejemos de pensar que todo el tema de hostelería y el turismo, vale, sí, da trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo? ¿A base de qué y con qué coste, no? Creo que ese es un punto también importante del libro. Y luego otro que también refleja, que comentaba anteriormente, de su jefa Yolanda, que no paraba de exigirle que hiciera cosas que luego ella se acreditaba como propias, es el tema del bullying aplicado, digamos, al trabajo, de ese maltrato psicológico y de cómo una persona que va a trabajar encima de las condiciones de ella en prácticas mal pagada, que no sabe si va a continuar o no, es explotada y a la vez, digamos, discriminada de una manera constante, ¿no? Y nadie se pregunta de realmente qué consecuencias tiene, ¿no? Al final ella tiene ese desahogo de llorar, pero claro, otra persona a lo mejor puede caer, digamos, en una depresión o incluso en estados de ansiedad muy prolongados. Y luego está otra parte también muy interesante a nivel de crítica, entre otras, hay muchas, ya os digo. Y es el tema de la generación, no podría catalogarla de decir de tanto a tanto, ¿no? Pero a lo mejor la gente o las personas que ahora tienen 30 y algo de años o más o menos, es, digamos, ese paso hacia atrás de decir, vale, tú estudia, tú esfuérzate, que no te preocupes, que la vida te dará un trabajo, que podrás tener una casa, que podrás tener lo que necesites. Y esa generación, en la cual a lo mejor me puedo incluir también, nos encontramos de que hemos seguido todos esos pasos y luego la realidad es lo que ella, en este caso Mergent, le pasa, ¿no? Gente que entra en unas prácticas después de haber acabado incluso la universidad y simplemente son carne de cañón que las empresas van a aprovecharse para que hagan faena y luego le van a dar falsas esperanzas y tal vez ni siquiera contraten. Entonces, claro, es como esa decepción de la sociedad, ¿no? Normalmente, o la comparativa que tenemos, es decir, bueno, intentaremos ser o vivir mejor que nuestros padres, ¿no? Que han vivido, pero es que las generaciones que vienen es peor. O sea, digamos que apenas tienen nada. Se cambia, digamos, todo el tema de significados, de decir, bueno, no hace falta que te compres un piso. ¿Para qué necesitas comprarte un piso? Alquila. Pero todo esto esconde un trasfondo precario. No es que el alquiler o comprar sea una de las mejores soluciones. Es que realmente no te permite absolutamente nada el nivel económico al cual puedas llegar. O incluso el hecho de trabajos, ¿no? Que en el caso de ella comentábamos que tarda pues 2 horas en ir, más o menos, y 2 horas en volver. Pues así es el día a día de muchas personas, las cuales intentan sobrevivir para poder pagar absolutamente todo y necesitan este tipo de trabajos, los cuales son los que evidentemente pues más hay, ¿no? Y encima tampoco te puedes quejar. Y luego el tema de la sobrecualificación, cada vez más. No sé si es algo a nivel de marketing, pero es como que todo el mundo necesita hacer un máster después de la carrera y es necesario para encontrar un trabajo y luego al final has pagado un dineral por algo que realmente tampoco es que te dé una puerta abierta para trabajar y es simplemente por la desesperación, ¿no? Digamos esa tristeza que nos genera el hecho de no poder conseguir aquello mínimo que necesitamos, ¿no? Como podía ser una vivienda. Y luego otro tema que también trata en el libro es el tema del amor, de cómo cada vez cuesta más encontrar relaciones
que sean más duraderas y que realmente sean más plenas. Incluso el caso de que la sociedad también te aprieta para formar una familia, para ser próspero, para triunfar, y luego la realidad es que no todo el mundo triunfa y no todo el mundo es feliz constantemente. Vale, vuelvo al hilo del libro, que es que me pierdo, me lío a hablar, empiezo a mezclar y no paro. Como comentábamos, ella está, digamos, en Supersaurio haciendo estas prácticas. A la vez también conoce a más empleados de allí y luego congenia con uno de los jefes, que se llama Omar, y digamos que con él tiene como una relación un poco más de amistad, más de apego, que aparentemente da como la sensación de que va a ser algo más, ¿no? Como una relación de amor. Y luego digamos que se frustra bastante durante luego parte del libro. Luego ella sí que es verdad que consigue prosperar dentro, digamos, de lo que es Supersaurio, y ya esas prácticas pues ella tiene la gran suerte de poder continuar. También vemos un poco el cambio a nivel que se da, digamos, en la sociedad, ¿no? El cómo cada vez más los jóvenes, o ya no sé qué es joven ni qué no es joven, cómo esa emancipación se da mucho más tarde. Pero mucho más tarde no porque las personas digan, no, es que quiero vivir en casa de mis padres para siempre, sino porque la sociedad en sí no consiguen, digamos, situarse o acomodarse en tener un trabajo. Y luego vemos toda la presión y luego el tema también interesante que es, todo el mundo sabrá, cuando vas a alquilar un piso y te das cuenta de que lo que hay para alquilar y lo que puedes pagar no tiene nada que ver. De hecho, es sobrevivir para pagar un alquiler, para vivir en un sitio más o menos decente y que luego realmente no puedes estar ahí. Y bueno, yo me pregunto, ¿y qué ha sido para mí leer Supersaurio? ¿Qué me ha aportado? ¿Qué me ha hecho reflexionar? Pues como os decía al principio, Mergem, la relación también que tiene con sus padres, es una relación muy sana en los cuales pues los padres se nota que se apoyan, que realmente le dan valor a lo que es al trabajo. Ellos sí que es verdad que han venido de una generación muy diferente, que emigraron a una isla, trabajaron en lo máximo y por fin pudieron prosperar y tener su negocio, poder tener a 3 hijos, alimentarlos, darles de comer, educarlos, con todo ese sacrificio que comporta, evidentemente. Pero luego es como que ella, en este caso, y muchas personas están así, por tal como está la sociedad ahora actual, no sé si serían capaces realmente de poder hacer lo mismo que sus padres, de poder hacer una familia, de poder conseguir un trabajo estable, de poder educar, cuidar y alimentar. Cuando ahora nos encontramos, lo que comentábamos en el libro, en trabajos mucho más precarios, que nos destrozan a nivel físico, psicológico, y luego en una precariedad constante, la cual el hecho, por ejemplo, de necesitar cosas, en muchos casos no podemos comprarlas, o como sería el caso de una vivienda, un coche, o incluso mantener una familia. Y luego está otro tema también muy interesante, que es el tema de las relaciones. Cada vez más son relaciones mucho más líquidas, en las cuales cuesta más encontrar a la pareja con unas coincidencias similares o que nos aporten. Y esto también es un problema que genera muchas frustraciones a la larga. Entonces para mí Supersaurio ha sido como plantearme de ver que en algunos momentos todos hemos pasado por eso, ¿no? Y que no pasa nada, que no tienes por qué sentirse o sentirte un fracasado o fracasada, o arrepentirte y pensar, ¿por qué estudié esto? ¿Qué mala suerte tengo? Mira qué mal me van las cosas. No estoy diciendo ahora todo super happy, wonderful y tal. Es que todo el mundo tiene esos mismos problemas y es una realidad. Es una realidad que vemos reflejada, por ejemplo, en esta novela, que por suerte más o menos vemos un final o una luz, ¿no? Y así es. Esta ha sido la novela. La verdad que no tengo mucho más que decir. Simplemente recomendártela, que vayas a tu biblioteca, si puedes, le eches un vistazo. O si no, si este podcast te ha ayudado un poco a reflexionar, a sobrellevar un poco el trabajo, tu vida, pues para mí ya significará mucho. Y darte las gracias por estar un día más, escucharme y sobre todo, no sé si alguien ha llegado hasta el final, pero gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo porque esto ha sido Libros y Gatos. Adiós.